¿Qué tal, hermanos? Es un gusto poder encontrarnos nuevamente en este modo virtual en el que podemos acercarnos y encontrar en las escrituras aquello que el Señor tiene para decirnos. No es que nosotros leamos la Biblia, de algún modo la Biblia nos lee a nosotros, porque en el ejercicio de la lectura nos encontramos con su Espíritu y su Espíritu Santo nos habla desde el texto a nuestro corazón. Así que yo invito a que vayamos buscando en el pasaje de Jeremías 38, del 1 al 13, que es el que vamos a leer, y poner después en diálogo con otros textos que van a enriquecernos. Para esto vamos a hacer primero algunos comentarios. ¿Por qué? Porque es importante entender qué está sucediendo. Justamente fuera de las murallas de Jerusalén, el ejército de Nabucodonosor y de todas sus eh, naciones conquistadas está poniéndole sitio a la ciudad. ¿Qué es ponerle sitio a la ciudad? Cuando una ciudad está amurallada y no puede ser tomada en un asalto, lo que se hace es habitualmente, bueno, los rodeaban y decían, bien, de aquí no sale ni entra nadie ni nada, con lo cual la situación de las ciudades, una vez que se consumían sus reservas, se volvía desesperante, porque no había alimentos, no había agua, empezaban a haber pestes o revueltas internas. Entonces es una situación realmente terrible. En esa situación, el profeta Jeremías empieza a profetizar en nombre de Dios que la gente se pudiera entregar, que no ofreciera resistencia. Dice, los que van aquellos que se resistan, que queden en la ciudad, morirán a filo de espada cuando sea tomada al fin, o morirán por la peste o por el hambre. Pero aquellos que se entreguen a los babilonios serán tomados como botín de guerra, pero sobrevivirán. Miren, vamos a leer el texto. Jeremías 38, 1 al 13 dice, bueno, habla de varios personajes muy importantes de la corte del rey Sedequías, y dicen, estas personas oyeron que Jeremías le decía a todo el pueblo, así dice el Señor, el que se queda en esta ciudad morirá de hambre, por la espada o por la peste, pero los que se pasen a los babilonios vivirán. Serán entregados como botín de guerra, pero salvarán su vida. Así dice el Señor, esta ciudad caerá en poder del ejército del rey de Babilonia y será capturada. Los jefes le dijeron al rey, hay que matar a este hombre. Con semejante discurso está desmoralizando a los soldados, a todo el pueblo que aún queda en esta ciudad. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia, decían. El rey Sedequías respondió, lo dejo en sus manos, ni yo que soy el rey puedo oponerme a ustedes. Así que miren si no eran personas influyentes estos personajes que justamente quieren sacarse encima a Jeremías. Y vamos a hacer un alto. ¿Por qué es importante entender esto? Porque seguramente las personas que tenían, que eran nobles, que tenían algún grado de poder o de importancia en la corte del rey, eran quienes podían llegar a generar algún tipo de acuerdo o de condiciones de rendición para mantener sus privilegios a la hora de una caída honrosa. Entonces era importante que Jeremías no desmoralizara a los habitantes, porque si no aquellas únicas esperanzas que tenían iban a caer. Entonces el rey, como dice aquí el texto, sin poder oponerse a ellos, decide entregar a Jeremías en sus manos. Ellos tomaron a Jeremías y bajándolo con cuerdas lo echaron en la cisterna del patio de la guardia, la cual era de Malaquías, el hijo del rey. Pero como en la cisterna no había agua sino lodo, Jeremías se hundió en él. ¿Qué es una cisterna? Una cisterna es una excavación en la tierra, ¿sí? Puede estar recubierta de piedra o ladrillos o lo que fuese, pero es una excavación que como función tiene es conservar el agua. ¿Qué agua? Agua que se toma de la lluvia, de un agua que corre o de lo que fuese, pero solo hace eso, contener agua. Un aljibe, por ejemplo. Pero en este caso el aljibe o esta cisterna estaba vacía, no tenía agua, pero sí tenía un rescoldo de lodo en el fondo, un barro chirlo, donde Jeremías termina hundiéndose. El etíope Ebed-Melech, funcionario de la casa real, se enteró de que habían echado a Jeremías en la cisterna. En cierta ocasión, cuando el rey estaba participando en una sesión frente al portón de Benjamín, este hombre salió del palacio real y le dijo, mi rey y señor, estos hombres han actuado con saña. Han arrojado a Jeremías en la cisterna y allí se morirá de hambre, porque no hay pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó al etíope, toma contigo 3 hombres y rescata de la cisterna al profeta Jeremías antes de que muera. Melec lo hizo así,
y fue al depósito de ropa del palacio real, sacó de allí ropas y trapos viejos, y con una soga se los bajó a la cisterna de Jeremías. Edmelec le dijo a Jeremías: ponte en los sobacos, o sea, debajo de los brazos, estas ropas y trapos viejos para protegerte de las sogas. Y así lo hizo Jeremías. Los hombres tiraron de la soga y lo sacaron de la cisterna, y Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Este texto es muy interesante y vamos a tomar de este texto las siguientes consideraciones. En primer lugar, vamos a tratar de analizar tres roles, tres personajes o tres modos de actuar en esta escena que nos plantea el profeta en su libro. Y vamos a identificarlos. El primero es aquel que es tirado al pozo, en este caso Jeremías, ¿sí? Es una persona que en este caso puntual no está haciendo nada malo, pero es tirado al pozo. Alguien lo tira a un pozo, inclusive con lodo en el fondo, ni siquiera con agua o seco, y se hunde en el lodo, en el fondo del pozo. Hay otro grupo de personas que son aquellos que en este caso toman a Jeremías y lo lanzan, lo tiran al pozo, ¿no? Este grupo de personas que por distintas razones tienen este poder, pero al mismo tiempo personas que sienten que Jeremías lo molesta de alguna manera y sin más lo tiran al pozo. Y hay un tercer grupo de personas que son aquellos que rescatan a Jeremías de esa circunstancia. Y me gustaría poner en cada caso en diálogo este grupo de personas, este personaje o esta actitud, en diálogo con un texto que nos acompañe y que nos pueda enriquecer en este análisis. El primer paso vamos a ver a Jeremías o aquella persona que es tirada en el pozo. Y es interesante porque de alguna manera todos en algún momento nos hemos sentido en ese pozo. Nos hemos sentido que hemos estado en una situación límite, angustiosa, difícil, pero en ciertas ocasiones, muchas veces, tal vez, estamos ahí porque nosotros mismos hemos descendido al pozo, nos hemos arrojado, nos hemos tirado al vacío, producto de nuestras propias decisiones, hemos hilvanado error tras error, a veces producto de pecados graves. Cada uno de nosotros sabe cómo ha sido que hemos terminado en esa circunstancia. Muchas veces esto de bajar al pozo, de caer al pozo, ha arrastrado a otros con nosotros y hemos terminado lastimados y lastimando a otros que han caído con nosotros a esa circunstancia, a esa situación. Pero también sucede en otras situaciones, en otras circunstancias. Hay personas que han sido arrojadas sin más, han sido víctimas de una violencia de la cual no tenían nada que ver, ni ha sido producto de un error propio, sino que simplemente todos somos afectados por nuestras propias decisiones, pero también por decisiones de terceros. Y hay veces que uno se despierta, se descubre en esa situación difícil, víctima de alguien que ha obrado de esta manera. Y el pasaje es interesante porque nos lleva necesariamente en esta cuestión del pozo, del lodo cenagoso, a dialogar con un pasaje que también es muy conocido, que es el Salmo 40. En sus primeros 3 versículos hace una mención muy similar a esto de estar en un pozo, en una situación tan complicada. Vamos a leerlo. El Salmo 40, los primeros 3 versículos, dice: puse en el Señor toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Y me parece que es maravilloso este pasaje, porque justamente plantea un proceso. Porque, claro, el Señor obra con nosotros de modos misteriosos, por lo menos, con cada uno en forma particular. Y a veces de modos maravillosos, con un milagro, con situaciones realmente deslumbrantes, nos saca de esas situaciones difíciles y hace, en un abrir y cerrar de ojos, estamos en una situación nueva. Pero de todas maneras, siempre, cada uno de esos eventos maravillosos en los que el Señor irrumpe de un modo sobrenatural o extraño, maravilloso, siempre hay cosas que aprender de esa situación. Pero también hay veces que el Señor obra a través de un proceso en el cual nos acompaña
nos acompaña en ese proceso que a veces es difícil, que a veces es duro, porque tenemos que salir de ese lugar del cual hemos caído o al lugar donde estamos, donde hemos sido arrojados. Y salir de esa situación conlleva un proceso arduo, duro, a veces lleno de lágrimas, pero un proceso en el cual el Señor nos invita a transitarlo de su mano. Encontrarnos con el Señor se vuelve posibilidad de cambio. Muchas veces los cambios no se dan en forma necesaria automática, sino que encontrar con el Señor es el primer paso hacia un cambio, hacia una transformación, y el proceso es el que, en el cual el Señor nos acompaña. Y vamos saliendo de esa situación, venciendo los obstáculos, enfrentándonos a nuestros propios miedos, a las circunstancias difíciles que nos han llevado allí. Pero el Señor siempre camina a nuestro lado y nos invita a que nos tomemos de su mano para poder llegar al lugar donde tenemos que estar. Y es interesante cómo se plantea la contraposición, ¿no? De haber estado en un lugar, dice el texto, en la fosa de la muerte, en el lodo y en el pantano. Y cómo la contraposición es haber llegado a un lugar, a una roca firme, a un terreno firme donde poder caminar. El proceso se da de un punto al otro. El texto no dice, porque en cada circunstancia es particular, no dice el texto cuánto tarda el proceso ni en qué consiste, porque cada caso Dios obra en una forma particular. No sé cómo es tu vida, no sé cómo llegaste, si es que te sentís en ese pozo, si vos fuiste lanzado o si vos bajaste a ese pozo. No sé si te llevaste a alguien más con vos en el descenso. Pero una vez que estás abajo, que te descubrís allí, miralo al Señor, porque Él está esperando que vos pongas tu confianza en Él y te tomes de su mano para empezar a transitar ese proceso, para salir de ese pozo y estar en una roca firme, en un terreno que puedas caminar. Pero es interesante porque Dios no te invita a que solamente te tomes de su mano para salir de ese lugar. Mira cómo termina diciendo el versículo 3. Puso Él en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. El Señor te invita a que camines con Él para salir, para vencer en el proceso de salir de ese pozo. Pero también te invita a que continúes con Él, porque Él tiene grandes cosas para hacer en tu vida, que pueden volverse testimonio para otros. Hay otra circunstancia, otro grupo de personas, otra caracterización en este pasaje, y es justamente aquellos que tiran al pozo a Jeremías, aquellos que de alguna manera han violentado a otra persona. Y a veces lo que nos sucede es que nos damos cuenta que somos nosotros, que sos vos, esa persona que tiró al pozo a otro. Pero ¿sabes qué? Aún en esa circunstancia el Señor te invita a que puedas cambiar esa situación. Mira, hay un pasaje muy lindo en Colosenses, el capítulo 1, los versículos 13 y 14, es cortito, permítanme que se los lea, no hace falta que lo busquen. Colosenses 1, 13 y 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Eso es maravilloso, porque nos sucede muchas veces que por distintas circunstancias, una escalada de violencia donde las dos partes han dañado al otro, tal vez ha sido una situación en la que descubrís que se te fueron de las manos, o tal vez te das cuenta que muy habitualmente se te van las cosas de las manos. O tal vez como estos personajes en el relato de Jeremías, que eran personas que necesitaban, querían o estaban desesperadas por una situación en particular, y como había una persona que era obstáculo, es barrida, es corrida del medio, en este caso lanzada a un pozo para que no interfiera en sus planes o para que les permita al fin conseguir eso que necesitaban. En cualquiera de esas situaciones, la violencia ejercida contra otra persona es algo terrible. Y si vos te descubrís en ese rol, en esa situación, el Señor tiene cosas para hacer en tu vida. El Señor tiene amor para perdonarte y para ayudarte otra vez en ese proceso
de restaurar vínculos, de restaurar las relaciones que se han quebrado. Y muchas veces estas cuestiones, o mejor dicho, siempre un vínculo roto arranca pidiendo perdón a Dios, pidiendo perdón a la otra parte y buscando el modo de reconstruir. Es un proceso que a veces es, otra vez, largo y tedioso, pero el Señor otra vez nos invita a estar de su mano, volviendo a buscar de Él para poder vencer esa situación difícil que se nos presenta a la hora de reconstruir vínculos dañados por un error, por un acto mal calculado, por una acción directa, por una violencia que se ejerció contra otro. Pero el Señor tiene cosas para hacer en tu vida y también a través tuyo. Pues sabes que hay un tercer grupo, hay una tercera caracterización de personas que se da en el pasaje de Jeremías a través de este funcionario etíope, que es aquellos que rescatan a Jeremías del pozo. Son aquellos que han decidido sortear todas las circunstancias, como en el pasaje del buen samaritano, ¿sí? Una persona que iba caminando y que encuentra a otro en una situación tremenda y que decide dejar lo que estaba haciendo y darse en ayuda a ese prójimo que encuentra. Es interesante porque en el pasaje del buen samaritano, el que es caracterizado como aquel que decide, que es movido a misericordia por su prójimo, allí era un samaritano, una persona despreciada por aquellos que estaban escuchando la parábola del buen samaritano, justamente. Pero el Señor nos invita a eso, nos invita a que podamos tomar esa decisión, que podamos aceptar ese rol de entender la situación, ser movidos a misericordia, preocuparnos, buscar el modo de solucionar la situación. Fíjense que en este caso el etíope y estas personas que estaban con él deciden buscar el momento justo para actuar, acercarse al rey, no amedrentarse por la decisión de estas personas poderosas de haber tirado a Jeremías al pozo. Buscan los recursos y deciden y terminan sacando a Jeremías de ese pozo. Y es muy lindo el detalle de buscar esas ropas viejas, esos trapos blanditos para que Jeremías no sea lastimado en el proceso de ser rescatado. O sea que fíjense cómo aún en esa circunstancia, en ese detalle, Dios pone su amor en las personas que terminan rescatando a Jeremías del pozo. Sea que estés en el pozo porque te caíste, porque te tiraron o del modo que fuese, sea que te descubras vos siendo aquel que tira a alguien al pozo, o siendo que vos te descubras como la mano del Señor que actúa en favor de aquellos que lo necesitan, Dios te invita a caminar de su mano. Dios te invita a que vos puedas caminar en ese proceso tomado de la mano del Señor para poder sortear, para poder vencer los obstáculos que se presentan. A veces son obstáculos que conllevan un esfuerzo tremendo, a veces son obstáculos que nos enfrentan a nosotros mismos y que nos llevan a un mar de lágrimas, porque a veces conlleva dolor, esfuerzo. Sería mucho más lindo que yo te dijera, no, el Señor va a hacer y ya está. Pero a veces no sucede así. A veces conlleva un proceso que va también a formar nuestro espíritu, que va a moldearnos en el amor del Señor para poder ser cada día un poco más como Él. Yo te invito a que podamos tener un momento de oración y a entregarnos al Señor de todo corazón. Señor, muchas gracias porque vos estás ahí esperándonos. Te agradezco porque en tu amor infinito, Señor, vos nos buscás cada día. Y sea que estemos en el fondo del pozo, en una situación desesperada y dura, sea que estemos descubriéndonos a nosotros mismos como aquellas personas que han ejercido violencia o que caigamos en cuenta de que somos nosotros los que tenemos que ser tus instrumentos para rescatar a aquellos que han caído, Señor. Te damos gracias porque vos estás pendiente de nosotros, buscándonos a cada instante para que seamos nosotros aquellos que podamos dar nuestra vida, Señor, podamos poner nuestro ser en tus manos, podamos encarar esos procesos difíciles de transformación, de restauración, procesos en los que podamos
reconstruir esos vínculos partidos, esos puentes que se han caído. Señor, gracias porque vos estás siempre en medio nuestro. En nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga.